Buenas tardes, hoy desarrollaremos el tema de el autocontrol o me puedo controlar, ¿no? Generalmente esto sucede pues no cuando existe una adicción. Las adicciones en este caso vendrían a ser pues no la dependencia casi irracional que va a tener un individuo hacia algo o hacia algún tipo de actividad. ¿Has escuchado hablar de las adicciones? ¿Sabes cómo se forman? ¿Sabías que además de las drogas existen otro tipo de adicciones? Como por ejemplo adicción a los videojuegos, adicción también bueno, ¿no? A estar pegados en las redes sociales, que es algo de la actualidad, ¿ya? Entonces, estas adicciones pues surgen por la dependencia que va a tener una persona, ¿no? De necesitar de manera repentina, ¿no? Este tipo de situaciones que le van a afectar. Cuando uno piensa en adicciones, generalmente se imagina drogas, pero existen otras cosas en la vida que pueden volverse adicciones, sobre todo si se abusa de este uso a perder el control, ¿no? Por ejemplo, podemos volvernos adictos a algunos juegos, a la computadora, a la televisión, a las redes sociales, incluyendo también las drogas, el alcohol, el cigarrillo. ¿Qué significa? Pues no, que vamos a necesitar de estos objetos o de estas sustancias o de estas actividades para podernos sentir bien. Significa que ya no puedes decidir si lo haces o no. Simplemente si dejas de hacerlo sientes mucha culpa, sientes malestar, sientes ansiedad y en algunos casos hasta desesperación. ¿Sabías que droga es cualquier sustancia que cuando es consumida puede cambiar nuestra forma de ser, de sentir, de pensar o de actuar? En cuanto a la adicción a las drogas, pues no, los más consumidos es el alcohol, el tabaco, ¿no? La marihuana, la cocaína, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, un fumador puede llegar a consumir más de 20 cigarrillos al día y si se le acaban pueden sentirse inquietos e impacientes, ¿no? Bueno, entonces esto ya es cuando uno se vuelve muy dependiente, muy adicto ya a este tipo de sustancias. ¿Cómo saber si nosotros estamos en riesgo? En primer lugar, es importante que nosotros nos observemos, realicemos un autoanálisis, ¿no? Si lo que estamos, las actividades que hacemos o lo que nosotros consideramos que no es adictivo, no es malo, ¿no? Ya es prácticamente una costumbre, un hábito, pues darnos cuenta de ello. Y si este tipo de actividad o estas sustancias o estos objetos, no, que bueno, si no lo tienes o si no logras realizarlas, pues te generan ansiedad, te generan depresión, malestar. Entonces, estás abusando en este caso de este tipo de actividades. Por ejemplo, no estamos abusando de la televisión o de algún juego o de algo hasta extremo que puede afectar nuestra vida. Y si estamos abusando, entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Cuántas horas al día nos lleva a realizar esta actividad? ¿Qué nos estamos perdiendo, ¿no? Por hacerlo? ¿Estamos dejando de cumplir nuestras responsabilidades, como nuestras actividades? ¿Ya no salimos con amigos? Ni siquiera conversamos en este caso con nuestros padres, descuidamos nuestras horas de sueño sintiéndonos cansados después. En el caso de que fuera así, nos corresponde poner el freno de una vez. Si queremos estar protegidos es importante anticiparnos a los hechos, ser organizados, valorarlos y aprender a tomar buenas decisiones. ¿Ya? ¿Sabías que el uso y abuso o dependencia en el consumo de drogas, legales o ilegales, se ha convertido en un grave problema en la salud pública? Esto afecta cada vez más a las poblaciones de niños, adolescentes y de jóvenes. Recuerden entonces que las personas con adicción se vuelven muy obsesivas. Ya significa que toda la atención que van a tener estas personas van a estar centradas en estas actividades, en estos objetos o en estas sustancias. Necesitan sí o sí tenerlas. El adicto o adicta no puede concentrarse en otra cosa, todo su pensamiento va a estar en eso prácticamente. En ver una novela, en estar en las redes sociales, en el Facebook, en el TikTok, etcétera, etcétera, ¿no? Descuidando así todo tipo de relaciones sociales, como los amigos, la familia, las tareas, el deporte, etcétera, etcétera. Y eso obviamente pues no va a afectar mucho nuestra formación.
¿Qué otros aspectos de la vida son afectados por estas adicciones? Bien, en este caso, antes que nada, es justo decir que sería irreal pensar que la adicción no solo trae dolor. Si así fuera, nadie consumiría. Lo que pasa es que en un primer momento te provoca placer, ¿ya? Pero este placer, esta sensación de bienestar dura muy poco. Y el dolor, en cambio, dura mucho más. La adicción significa que va a caer en la trampa y no la puede dejar, o que es muy difícil abandonar esta situación, ¿ya? Las adicciones pueden afectar de manera física, de manera emocional, ¿ya? De manera física porque te va a afectar tus organismos, ¿no? Tu órgano como los pulmones si fumas, el hígado si bebes mucho alcohol, el estómago, ¿no? Netamente te vas a hacer mucho daño, ¿ya? Y en el aspecto emocional no vas a concentrarte en el trabajo, en tus estudios, con tu familia. Prácticamente vas a ser un títere más de la casa, un objeto más de la casa. ¿Es verdad entonces que sufren una pérdida total de la fuerza de la voluntad? Sí, obviamente sí, porque todo su pensamiento está ligado, ¿no?, a esta sustancia, a esta actividad, donde ya no puede imaginarse realizando otra cosa si no es eso, ¿ya? Por eso la mejor terapia, la única forma, pues, ¿no?, que se puede evitar esto es la abstinencia, es decir, el no consumir, aunque hay personas que dejan años de consumir y piensan que ya están curadas, pero basta que consuman una vez más y recaen nuevamente en el problema. Muchos adictos no aceptan que tienen un problema, obviamente, ¿no? La gran mayoría no acepta esto. Pero si queremos salir de este problema, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos este problema. Ello significa tener que tomar medidas, hacer algo para cambiar esto, ¿ya? Hacer alguna vez que nosotros hemos aceptado que tenemos un problema, vamos a poder iniciar el proceso de curación. ¿Las drogas son la única adicción posible? Si bien casi todos pensamos en drogas cuando hablamos de adicción, sabemos que existen otras posibilidades, ¿no? Por ejemplo, videojuegos, casinos, internet, etcétera, etcétera. Hay que estar muy alertas porque aunque no hacen el mismo daño que algunas drogas, nos crean problemas similares. Por ejemplo, estar todo el día en las redes sociales afecta a tus relaciones familiares. No hablas con tu mamá, no hablas con tu papá, ¿no? Estás prácticamente inmersa en este mundo virtual. No olvides entonces realizar la siguiente actividad. Responde, ¿cómo podrías darte cuenta si estás o no estás en riesgo? Si estás, en este caso, dentro de la adicción a algo. ¿Qué tendrías que hacer para protegerte de estas adicciones? Finalmente, ten presente que no siempre en casa se tiene alguien que no escuche o nos aconseje. Por eso es importante contar con algún adulto de tu confianza, puede ser un primo, una tía, una abuela, ¿no? Que nos pueda aconsejar, pues, ¿no?, en momentos en que más lo necesitamos. Una sola persona puede ser suficiente. Fíjate quién puede cumplir ese papel para ti e intenta acercarte a ella para ir conversando y conociéndola más. El porcentaje de adolescentes varones y adolescentes mujeres que consumen alcohol es cada día mayor. Resulta contradictorio que ciertas actividades sanas como el fútbol, ciclismo, tenis, etcétera, etcétera, ¿no?, muchas veces sean auspiciadas por bebidas alcohólicas o el tabaco. Bien, y tenemos también la siguiente actividad. Investiga cuáles son las consecuencias que se generan del uso de las drogas y responde de manera individual las siguientes interrogantes, las 4 preguntas, ¿ya? Luego presenta tus conclusiones en tu cuaderno, y averigua, pues, no, si en tu localidad donde tú estás viviendo o en tu barrio existen instituciones o grupos de ayuda para personas con problemas de adicciones. Si hay, coloca. Si no hay, bueno, pues entonces lo dejamos en blanco. De ser posible, y bueno, esto no se puede realizar, ¿no? Una vez terminada esta actividad, haz una encuesta a alguna persona que tú conozcas que fume o que beba con relativa frecuencia. Acá te damos algunas ideas de preguntas. Tú crea por lo menos 2 preguntas más. Pregunta entonces la siguiente. ¿Crees que te hace daño consumir tabaco o alcohol? ¿Has intentado dejarlo alguna vez? ¿Cómo te sentiste? ¿Cuánto dinero inviertes en eso a la semana, no? Entonces, realizas esta entrevista y esto sí, por favor, tienes que tenerlo archivado. Y esto es importante para tu trabajo.
Y para finalizar ya completamos en casita la página número 45.